Exactamente la hora 18:32, estamos en la radio de la UBA, estamos hasta las 20. Tere, querida, datos del tiempo, por favor. La temperatura en nuestra ciudad, 30 grados 9 décimas, el cielo algo nublado. Bueno, y estamos comunicados con Santiago Juncal. Santiago es investigador y docente en las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Quilmes. Es además analista internacional y columnista en Radio Con Voz, con el señor Alejandro Berkovich, donde allí es el canciller Juncal. Santiago, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda aquí en la radio de la UBA. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la comunicación y feliz año. Bueno, igualmente. Bueno, a ver, ya que Ale te dice canciller, digo, esto, la verdad, ¿qué es lo que te está llamando más la atención de lo que pasa en Venezuela? El momento en que Trump decide el secuestro y el traslado de Maduro para ser juzgado por un cargo de narcotráfico, que ahora dicen que no hay cargo de narcotráfico, o lo que está pasando después, con sin modificaciones en el gobierno aparentemente, y con Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro. Bueno, creo que está bien el resumen que haces, porque puede ser considerado como una cadena de sorpresas, ¿no? Claro, sí. Fueron eventos bastante llamativos, por lo menos. Disruptivos, por lo menos, ponele, sí. Exactamente, sí, porque incluso uno puede decir, bueno, la operación militar del sábado 3, desde el punto de vista de Estados Unidos, fue un éxito en dos sentidos, ¿no? Por un lado, logró lo que se proponía, que era secuestrar al presidente de Venezuela, y por otro, lo hizo sin la pérdida de vidas ni de equipamiento militar. Claro. Por lo tanto, fue eficaz y fue eficiente. Ahora bien, eso se dio, por supuesto, en un contexto de creciente asedio de parte de Estados Unidos al gobierno venezolano en los últimos meses, que incluyeron, bueno, distintos tipos de medidas, como la suba de recompensa para capturar a Maduro, el despliegue militar inédito que hizo el gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe, los ataques a las supuestas narcolanchas, ¿no?, que dejaron más de 100 personas muertas. En ese sentido, uno puede decir, era un contexto que requería un resultado relativamente exitoso para Trump, porque no lo venía consiguiendo, ¿no? Además de que no está en un buen momento él en las encuestas. Ahora, lo que ocurrió después también es relativamente sorpresivo, porque efectivamente uno puede preguntarse hasta qué punto hubo lo que se llama un cambio de régimen o no, en este caso, ¿no? Si se va Maduro y queda Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta ejecutiva, y el resto de las figuras importantes del gobierno de Venezuela, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, la validan políticamente, quiere decir que habría una especie de cambio de nombres y no de un cambio de régimen, ¿no? Ahora, todo eso también hay que desagregarlo, me parece, con un mayor grado de profundidad, porque es evidente que el gobierno de Venezuela queda relativamente vulnerable ante esta situación, ¿no? Justamente un ataque sorpresivo implicó no solamente la captura de Maduro, sino la destrucción de ciertas capacidades de defensa básicas que hicieron que justamente no pudiera contrarrestar la iniciativa sorpresa de Trump, y además, bueno, con lo que pueden llegar a ser pases de facturas, ¿no?, o fracturas internas que hasta ahora no han sido expuestas, por lo menos, y que tienen que ver incluso, o podrían tener que ver con una eventual entrega, ¿no? O sea, hay un medio estadounidense, el Miami Herald, que desde octubre venía diciendo que Delcy Rodríguez tenía un plan para asumir el poder y de alguna manera hacer que Maduro caiga, ¿no?, negociándolo precisamente con Estados Unidos. Bueno, nunca sabremos si eso es verdad o no, pero lo cierto es que esto genera, abre la caja de Pandora, digamos, en el vínculo entre las dos partes. Sí, estamos hablando con Santiago Juncal. Santiago, un par de preguntas. Alguna de las cuestiones muy locas es esto del secretario de Estado Rubio, en absoluto castellano, porque es hijo de cubanos y habla un español cotidiano. Dice, a nosotros no nos importa en absoluto lo que diga ni OEA ni Naciones Unidas. Nosotros fuimos, lo secuestramos porque es un narcotraficante. Esto, viste, vos estás casi más acostumbrado que yo, pero esto era como difícil de imaginar en cualquier lenguaje diplomático, ¿no? Claro, exactamente, porque de alguna manera lo que uno tiene que pensar es que
por un lado... Decían lo mismo, pero lo escondían si lo iban a decir, me parece, ¿no? O no eran tan explícitos, pienso. Exactamente. A ver, está buena la pregunta porque hay una violación del derecho internacional y hay, yo creo, también una violación del derecho norteamericano en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos ya había llevado a cabo acciones de guerra, o sea, un bloqueo naval y un bloqueo aéreo son consideradas acciones de guerra, por lo tanto, el Congreso no había intervenido y en ese sentido el gobierno de Estados Unidos, como tantos otros gobiernos de Estados Unidos en la historia, había sobrepasado las potestades del Poder Legislativo norteamericano. Ahora bien, eso es un aspecto de la cuestión. Lo otro es lo que planteas vos de alguna manera, ¿no? Cómo parecen pasar por arriba de todas. Totalmente. Decirlo a la vez de una manera desembosada, sin ningún problema. Pero también es cierto que justamente los cargos por narcotráfico, que por otro lado de manera totalmente contradictoria, porque ahora parece que el cártel de los soles o el grupo de los... Sí, exactamente, sí. Hasta hace 3 días... Otra vez offside para Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, sí, también. Sí. Pero digo, desde el punto de vista jurídico, a nivel interno, el gobierno de Trump tiene que resguardarse. Claro. Y por eso justamente dice, esto tiene que ver con la justicia, con una causa que viene de 2020, que justamente implicaba imputaciones y eventuales procesamientos a Maduro y a otras personas que siguen formando parte del gobierno venezolano, algunas como las que mencioné antes, y en ese sentido, bueno, hay un paraguas legal que a mi juicio es totalmente poco sólido desde el punto de vista de que intervinieron en otro país, mataron civiles, violaron abiertamente el derecho internacional y además, como te decía antes, habían llevado a cabo acciones de guerra previamente. Entonces, digo, la cobertura legal es muy endeble, esto se procesa internamente en la política estadounidense con no solamente críticas de los demócratas, sino también de los republicanos al gobierno de Trump por estas acciones, y que ya tenían que ver con los ataques a las lanchas, ¿no? Cuando hubo dobles ataques, incluso de personas que habían quedado lesionadas después de primeros ataques, también eso generó problemas al interior de Estados Unidos porque eso era ilegal y se procesó internamente en el Poder Legislativo. Bueno, ¿qué quiere hacer el Poder Legislativo ahora? Tener o recobrar la potestad de declarar la guerra. Bueno, en esa disputa está Trump internamente hoy día, con los demócratas de manera fundamental, ¿no? Sí, estamos hablando con Santiago Juncal. Santiago, ¿vos qué mirada tenés? Yo creo que hubo algún error, creo que encontrar el camino era difícil, pero algunos indican que lo que termina pasando con Maduro, hay mucha responsabilidad del progresismo latinoamericano, entendiendo lo que pasaba con Argentina, lo que pasaba con Lula, lo que pasaba con Petro, planteando que tal vez habría que haber sido mucho más duro antes para evitar este final y que no se lo fue. ¿Vos qué decís sobre eso? Bueno, es una pregunta que remite a una discusión histórica bastante... Totalmente, sí. Pero bueno, uno puede decir que dentro de las izquierdas o las centroizquierdas de Sudamérica ha habido críticas de algunos gobiernos a Maduro. Por ejemplo, si uno piensa en el gobierno de Boric, va a ver que hubo una crítica hacia las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Venezuela. No hay que tener en cuenta que en Venezuela, hoy hay más de 800 presos políticos y que ha habido distintas denuncias de organismos internacionales, además de algunos pares, porque cambien la situación. Por otro lado, bueno, lo que también ha habido, en los meses recientes, es un intento de maniobrar y hacer equilibrio, por ejemplo, por parte de Brasil y por parte de Colombia, sobre la situación en Venezuela. No hubo una defensa cerrada hacia el gobierno de Maduro en toda la línea, sino que hubo un intento de no reconocer, pero a la vez mantener relaciones diplomáticas, tratar de, en el caso de Lula, tratar de plantearse como mediador en la situación, cosa que obviamente Estados Unidos nunca iba a aceptar. Entonces me parece que las actitudes han sido variadas, y bueno, para una discusión de 10, 15 años o 20 años atrás, ya uno puede decir, evidentemente hubo muchos errores o errores importantes, por lo menos en los procesos políticos de la izquierda de Sudamérica que llevan a esta situación, ¿no? No es solamente el bloqueo o las sanciones que puso a Venezuela, sino que problemas de gestión y evidentemente de violaciones de derechos humanos que mal podrían haber ubicado
al gobierno venezolano en una situación progresista ante los ojos de no solamente de Sudamérica, sino del mundo en general. Sí, es más, te digo, yo la verdad que no lo tengo tan presente, vos seguramente un poco más, pero la verdad hoy hablaba Felipe Solá y Felipe Solá recordaba que Cristina Fernández fue muy enfática en reclamarle a Maduro que mostrara las actas de la última elección. Yo la verdad que no lo tenía tan presente, pero bueno, hoy rescataba eso Felipe Solá. Y lo otro, una pregunta más para Santiago Juncal. Santiago, hasta donde yo sé, no han dicho una palabra ni Rusia ni China de este tema, ¿no? No, sí, se han manifestado y han planteado que, por ejemplo, en el caso de China, que tenía que haber, digamos, una devolución de Maduro al territorio venezolano, que tenía que revertir la decisión y que obviamente se trataba de una violación al derecho internacional, una acción temeraria de fuerza, de ejercicio de la fuerza por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, que era condenable y rechazable. No, sí, la hubo y de alguna manera eso se está tratando internamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero para vincular esto con lo que vos planteabas antes, evidentemente el derecho internacional es algo que ya no respeta en ninguna gran potencia. Entonces, ¿qué utilidad o qué nivel de hacer rendir cuentas puede tener en este momento una entidad como la ONU y en particular como el Consejo de Seguridad? Yo diría que prácticamente ninguna. Con el tiempo va a quedar como una entidad donde justamente se documentaron un montón de cuestiones re importantes para la historia de las intervenciones en distintos países, intervenciones militares me refiero, pero en la práctica no va a haber hecho nada para poder contrarrestarlas de manera efectiva a todas esas intervenciones, ¿no? En este caso la de Estados Unidos en Venezuela. Santiago Juncal, especialista en temas internacionales. Santiago, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Carlos. Chau, gracias, chau. Abrazo.